Comenzamos esta segunda parte con algo tan importante y fundamental en esta casa como es el papel de las organizaciones empresariales y sindicales. Para hablar del papel de los sindicatos en la formación para el empleo en Alemania, tenemos al señor Hans-Ulrich Nordhaus, del sindicato alemán DGB, que va a ser introducido por doña Teresa Muñoz, miembro del patronato de esta fundación, de esta casa, por UGT. Por favor, Teresa. Bien, gracias Ricardo. Como decía, buenos días a todas y a todas. A todas y a todos, es un placer para mí poder compartir con todos vosotros pues esta mesa, en especial porque tenemos aquí a mi derecha un colega de la DGB alemana y siempre para nosotros, desde mi organización, es un orgullo, ¿no? Sobre todo porque han hecho un papel a lo largo del tiempo sobre la negociación colectiva y el diálogo social, donde todavía nosotros tenemos muchas cosas que aprender. Pero antes de darle la palabra a Hans Ulrich, si me permitís, quería hacer algunas reflexiones sobre el momento en el que nos encontramos. Sobre todo porque nuestra secretaria de Estado nos ha dado pie a ello, haciéndonos partícipes a todos de la necesidad de llegar a un acuerdo en el diálogo social. Tenemos una mesa de negociación abierta. Y hay que poner en valor algo que nosotros consideramos vital desde la Unión General de Trabajadores, y es la necesidad de consenso en la toma de acuerdos, de decisiones de los respectivos gobiernos, ¿no? Y además hay una frase que se está acuñando y que a mí me gusta, ¿no? Y que lo he visto en alguna forma reflejada en el documento que el Gobierno nos ha presentado, y es un modelo de formación válido, pero que hay que introducirle cambios. ¿Y por qué digo yo que me gusta? Porque si el Gobierno me dice que vale este modelo y además con ello ratifica la sentencia del Tribunal Constitucional, donde nos dice que evidentemente este modelo es el válido y el que necesita nuestro país, estamos de acuerdo desde mi organización en introducir cambios que se adapten a una realidad en este momento. Y cambios, evidentemente, donde UGT va a intentar llegar a ese consenso. Queremos profundizar en la sectorialización. Creemos que es importantísimo la formación vinculada a la certificación, a las cualificaciones profesionales. Nos gustaría ayudar, en la medida que se nos permita, a que España pueda cumplir con los objetivos 2020. Sabéis todos vosotros que nuestro país está muy por debajo de la media europea en materia de cualificación de los trabajadores. En eso queremos continuar y llevamos haciéndolo pues 20 años, desde los primeros acuerdos de formación para el empleo. La verdad es que hemos estado muy preocupados porque había rumores de todo tipo en este tiempo, previo a tener ya un documento del Gobierno, ¿no? Donde, por ejemplo, en la casa esta donde estamos, que nosotros, la Fundación Tripartita, siempre la hemos entendido como el resultado del consenso, como el resultado de la participación, donde se toman decisiones después de compartir distintas posiciones y al final todos asumimos lo que decide una mayoría, pues estaba como parecía ser que cuestionada, ¿no? Yo sí que eso me ha tranquilizado. Me da lo mismo como el futuro modelo designe a ese núcleo donde estamos todos. Me da lo mismo que sea Fundación Tripartita, me da lo mismo que sea una agencia estatal, pero evidentemente para nosotros es vital, para apoyar la reforma, saber que tenemos, como decía en la frase del vídeo de esta mañana, un lugar de encuentro donde sindicatos, empresarios y gobierno somos capaces de hablar y entendernos. Estamos, por lo tanto, en un momento crucial. Yo con algunos compañeros que están por aquí, empresarios o de comisiones obreras, decía que tenemos una oportunidad de oro ante este futuro modelo de formación. Y además creo que aquello que no seamos capaces de cerrar en este momento no va a volver el tiempo atrás, no lo vamos a cerrar. Yo creo que el único fallo que en este momento tenemos y que nos ha enfadado un poco
es que el Gobierno no haya estado a la altura en ese documento. Es verdad que la Secretaría de Estado ha dicho que es un documento abierto y esperemos que en los próximos tiempos se pueda dar la vuelta como un calcetín para poder ser objetivos en las bondades que ha tenido estos acuerdos de formación en los últimos 20 años. Yo creo que ahí nos podemos sentir orgullosos y si algunas deficiencias tiene que podemos compartir, no se debe al modelo ni al trabajo que han hecho los interlocutores sociales en él. Se ven a otras causas y que, bueno, que como la protagonista no soy yo, sino mi colega de la DGB, quiero pasar de inmediato a presentarlo. Por lo tanto, bienvenido a la negociación de modificaciones al actual modelo y, desde luego, las organizaciones sindicales y, como tengo que hablar en nombre de la mía, la Unión General de Trabajadores, estamos dispuestos a hacer todos los esfuerzos para llegar a un acuerdo. Sin más, presentar a Hans Ulrich, que es diplomado en Ciencias de la Educación por la Universidad de Münster. También tiene estudios de Teología, Psicología y Sociología por esta misma universidad. Trabajó como responsable de educación en el movimiento de trabajadores católicos desde el año 87 al 89. Posteriormente fue investigador en el Parlamento alemán del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. Desde esta fecha y hasta el 98 ha sido el jefe de Unidad de Política Familiar de la DGB. En la actualidad es el jefe de Unidad de Políticas de Educación y Capacitación de dicho sindicato. Entre sus actividades principales está la coordinación de la Oficina de la Guía del Fondo Social Europeo, la política educativa europea, en particular los sistemas de educación y formación, proyectos para promover la formación y la orientación profesional y la participación en las iniciativas nacionales en el proceso de aprendizaje permanente y participar en las iniciativas de políticas de la formación permanente. La verdad, yo creo que tenemos una suerte nada despreciable de poder contar con el colega Hans y, para no perder más el tiempo, todo tuyo. Ja, herzlichen Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haberme invitado. Muchas gracias por la amable salutación y muchas gracias por estar aquí con ustedes, señoras y señores. Queridas compañeras y queridos compañeros, ya me han presentado amablemente. Yo en algún momento efectivamente he estudiado teología y quizás se me note un poquito a lo largo de la ponencia porque soy a veces como un misionero y ahí los teólogos y los sindicalistas a veces no se distinguen demasiado. Bueno, hoy les quiero hablar de algunos aspectos de la formación para el empleo. Voy a hablar de la formación para el empleo en Alemania y lo voy a hacer desde el punto de vista de la Confederación Alemana de Sindicatos. También quiero hablarles de los objetivos del Gobierno federal y de la Unión Europea. Y a continuación sí que me gustaría pasar a unos cuantos ejemplos prácticos. Son ejemplos que demuestran cómo se puede hacer la cualificación dentro de la propia empresa. Aquellos que han hablado antes han incidido en una serie de aspectos, por ejemplo, la necesidad de personal cualificado, pero también han hablado del cambio demográfico que afecta a Alemania. Voy a comenzar y para comenzar quiero hacer dos comentarios previos. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Fundación Tripartita, que afortunadamente, bueno, pues me ha traducido esta presentación. Y ya se han mencionado aquí una serie de aspectos de la formación profesional en Alemania y poco antes de la pausa hemos hablado sobre la formación para el empleo que recibe apoyo público y también hemos hablado del apoyo por parte de la Agencia Federal de Empleo. Esta Agencia Federal de Empleo es un gremio de autogestión, es decir, que las finanzas que llegan a la Agencia Federal de Empleo
proceden de los empresarios y de los empleados mismos. Esta es su fuente de financiación. Y por este motivo nosotros hablamos de autogestión. Esto como breve comentario previo. Hay otro aspecto que quizá pueda afectar especialmente al sistema alemán, sobre todo en materia de formación profesional, es que nosotros hablamos de cogestionar, de corresponsabilizarnos. Y esto es muy importante. En todos los ámbitos hay que pensar en la posibilidad de que nosotros podemos ayudar a configurar, a cogestionar, pero también a asumir responsabilidades. Son factores que forman parte del mismo conjunto. Voy a hablar ahora de la formación profesional en Alemania, aunque ya se ha dicho mucho sobre ello. Quizá mencionar dos asuntos. Yo mismo, ustedes no lo podrán escuchar, pero mis compañeros alemanes escucharán que yo procedo de la cuenca del Ruhr. Se oye claramente. En Alemania procedo pues de esa cuenca del Ruhr, es decir, la zona en el entorno de Dortmund. Y si uno analiza la situación en Dortmund a lo largo de los 40 o 50 últimos años, podemos decir que Dortmund, en la cuenca del Ruhr, era pues la sede de la industria del acero y también de la minería. Esto significa que las personas que han trabajado ahí no tenían normalmente una cualificación muy elevada, pero tenían una buena formación profesional para las empresas de la industria del acero o de la minería del carbón. Estoy hablando de la situación hace 50 o 60 años. Ahí no era difícil encontrar un puesto de trabajo en la región de Dortmund. La empresa Hösch, que ya no existe, pues con 14 años uno llamaba a la puerta de la empresa Hösch, se quedaba ahí durante muchísimos años, décadas, y pues uno seguía en la región de Dortmund, tenía ahí sus amigos, sus compañeros de trabajo, ahí llegaste a conocer a tu mujer y realmente toda la vida se centraba en torno a esa gran empresa Hösch. Hoy en día, sin embargo, la situación es diferente. Si hoy hay jóvenes en la zona de Dortmund, tenemos que constatar que ya no existe la zona Hösch, ya no existe prácticamente la industria del acero ni tampoco la minería del carbón. Todo ha cambiado. Dortmund en estos momentos se ha convertido en metrópolis de los servicios. Y además, las personas hoy en día tienen que ser más flexibles. Hace 30 o 40 años uno se quedaba en la empresa. Y hoy en día hay cosas que cambian. Si hablamos de la formación profesional dual, pero si también hablamos de la transición de la escuela a la profesión, tenemos que preparar a la gente joven a los procesos de cambio, porque a lo largo de su vida tendrán probablemente 5 o 6 actividades diferentes en 5 o 6 lugares diferentes. Y la formación profesional también tiene que tener en cuenta este aspecto y dejárselo bien claro a la gente joven. Es decir, la gente hoy en día tiene que ser capaz de adaptarse a los procesos de cambio y estar debidamente preparados. Luego, otro comentario. Yo he estado 2 días en esta bellísima ciudad y debo reconocer que yo mismo soy fan del fútbol. A mí, desde luego, el que me encanta es el Schalke 04, que lamentablemente perdió contra el Real Madrid hace poco. Pero siempre hay que preguntarse por qué gana un equipo y por qué pierde otro equipo. Y porque hay 22 personas que están jugando, que están sobre el terreno de juego. Todos tienen capacidades fantásticas. Hay algunos que, por supuesto, tienen más capacidades, como Ronaldo y otros. Pero, a pesar de todo, 22 jugadores sobre un terreno de juego y por qué gana un equipo y por qué pierde el otro equipo. Y, aparentemente, no es suficiente que alguien diga, es que yo sé jugar bien, porque lo saben hacer los 22.
no solo hay que tener esta capacidad y esta destreza, sino también hay que tener una estrategia global, una visión de qué es lo que se le pide a mi equipo y cómo conseguimos trabajar en un equipo y cuáles son las exigencias de mis compañeros de juego y qué me pide el entrenador. Si tenemos esta visión global, entonces el fútbol no se diferencia excesivamente de las exigencias de cualificación que hoy en día son las que imperan en las empresas. Estos son dos factores muy importantes cuando estamos hablando sobre todo de formación para el empleo. En cuestiones educativas y formativas es muy importante que siempre tengamos una visión global. Hay que tener en cuenta que la formación es más que adaptarse a un mercado de trabajo, sino que yo mismo también tengo una serie de posibilidades para seguir desarrollándome en mi propia profesión y para poder mejorar. En los últimos años también he trabajado mucho a nivel europeo. Me tengo que leer de vez en cuando papeles de la Comisión Europea y quien de vosotros se haya leído un papel de la Comisión Europea, te has dormido después de 2 o 3 páginas. Y si no te has dormido, entonces cuidado con la formulación que hay en esas páginas, porque se trata, digamos, del output, de flexibilidad, se trata de recursos humanos, se trata de capacidad de empleabilidad. Y cuando estoy leyendo estos documentos me pregunto, ¿dónde aparece el concepto de ciudadano o ciudadana y dónde aparece hombre y mujer? En la mayoría de los documentos estas palabras jamás se mencionan o se quedan, digamos, escasos. Entonces, ahora vamos a pasar a la formación profesional en Alemania, porque es nuestro tema, aunque lo otro, por supuesto, tiene mucho que ver con esto. Si analizamos el panorama de la formación profesional en Alemania, tenemos que decir que a lo largo de los últimos años, francamente, hemos avanzado un paso importante. El señor Henkes ya ha mencionado los esfuerzos realizados por el Gobierno federal y los agentes sociales. Hace 4 o 5 años yo hubiese hablado del argumento de que eso solo se menciona en los sermones, en la misa de los domingos, pero ahora hay que reconocer que francamente se han conseguido resultados positivos. La formación de los que están entre 18 y 64 años es mucho mayor. La participación está en estos momentos en un 49% y un 79% de las empresas ofrecen medidas de formación continua dentro de la propia empresa y la cuota de participación está en torno al 39%. Nuestro problema a veces radica en algo que ya se ha mencionado antes, radica en el hecho de que tenemos muchas pequeñas empresas y las pequeñas empresas suelen ofrecer menos formación continua, participan menos, son menos activas y que, digamos, les resulta más difícil. ¿Por qué? Porque ellos no tienen las estructuras, digamos, el departamento de personal como el que tienen las grandes empresas. Y, por supuesto, hay también otro aspecto importante que es la cuota de participación en la formación de los trabajadores mayores ha aumentado en los últimos años al 32%. Por tanto, son datos positivos, son datos que nos demuestran que la formación continua ha avanzado, que los agentes sociales también están más activos, pero también hay que volver a recalcar algo que ya ha dicho nuestro embajador. Nosotros también debemos decir dónde están los problemas del sistema alemán y, por supuesto, no se los voy a ocultar. Yo soy teólogo, ya lo he dicho. Y si uno pues lee el Nuevo Testamento y leemos pues el Evangelio según San Mateo, entonces se dice ahí
el que tiene, digamos, el que ya tiene algo, a él se le dará. ¿Eso qué quiere decir? Que el que ya está cualificado, que tiene buenas condiciones gracias a los estudios escolares que ha tenido, esa persona tendrá más posibilidades en la formación profesional inicial, pero también en la formación continua. Eso es así. Las personas jóvenes que solo tienen un certificado de escolaridad mínimo participan mucho menos en una formación para el empleo o en una formación profesional en comparación con aquellos que tienen incluso, bueno, pues un bachillerato. El señor Henkes ya ha dicho que de los no titulados solo un 37% participan en las medidas de formación para el empleo, pero cuando la gente tiene, digamos, ya un certificado de bachillerato son el 68%. Los desempleados participan menos que los que están empleados, y los ocupados con ingresos por debajo de 1.000 euros solo participan en las medidas de formación en un 43%. También debemos decir que hay una especie de estancamiento en las personas que tienen, digamos, un pasado como inmigrantes. Ellos participan menos en este tipo de actividades de formación. Aquí tenemos, digamos, el desarrollo a lo largo de los últimos años. En Alemania disponemos de una buena encuesta de educación de adultos, tenemos informes nacionales. Cada año también realizamos un informe sobre formación profesional que también recoge aspectos de formación para el empleo, y también tenemos otro informe, por ejemplo, del Ministerio de Educación, que nos demuestra cómo ha ido avanzando la situación a lo largo de los últimos años. Y en términos generales vemos que la tendencia es positiva, es una tendencia al alza, pero también tenemos que constatar que hay, digamos, una serie de problemas en el ámbito de la formación para el empleo. No voy a adentrarme en las cuestiones de financiación, ya se ha tratado antes, pero ahora me gustaría incidir en los problemas que para nosotros son importantes desde el punto de la Confederación Alemana de Sindicatos, es decir, los problemas que para nosotros son los más relevantes. Hemos hablado, por supuesto, de la formación para el empleo que recibe, bueno, pues fomento, hay becas, existe la posibilidad de obtener, digamos, un tiempo en el que uno queda liberado del trabajo, etcétera. Hay que decir que en la formación profesional inicial todo está perfectamente regulado, pero en la formación para el empleo no hay una regulación sistemática. Tenemos además una fuerte segmentación de los grupos o de los colectivos, y eso produce un déficit en la selectividad social, y todo depende fundamentalmente también del tamaño que pueda tener la empresa. En algunos sectores como en la industria del metal, en la industria eléctrica, en la industria química, tenemos convenios colectivos, y también en la función pública. Ahí, en los convenios colectivos, se habla de las cuestiones de formación para el empleo, y ahí se dice que la política de cualificación es importante. Y en estos sectores también se ha llegado a acuerdos para garantizar una formación para el empleo. Los sindicatos también han trabajado mucho en las empresas a lo largo de los últimos años y han preguntado qué se hace en la empresa en materia de cualificación. En el año 2007 realizamos un índice de GB sobre el tema del buen trabajo y cualificación. Ahí hemos hecho una encuesta y hemos preguntado ¿cuál es la situación en vuestra empresa? Y
Lo decisivo ha sido lo siguiente. Las empresas, desde luego, están dispuestas a invertir en cualificación, en formación, pero a veces fracasa, digamos, la situación en la relación entre el capataz y el trabajador. Ahí se dice, bueno, pues en estos momentos no hay muchas posibilidades de hacer la formación, es decir, que a veces en las relaciones directas hay un pequeño problema. La IG Metal, el sindicato del metal, ha hecho una encuesta el año pasado y entre 8.400 empresas y la mayoría, un 70%, considera que la formación para el empleo es un factor importante, pero participar en la formación para el empleo no siempre es posible. Eso es lo que dicen, y eso lo dicen más del 50% de los empleados, de los encuestados. ¿Cuáles son los objetivos del Gobierno federal y cuáles son los objetivos de la Unión Europea? Ya se han mencionado brevemente los diferentes umbrales que se han fijado, y de lo que se trata es que en el año 2007 o 2008, bueno, pues se realizó la declaración de Dresde. Ahí el gobierno federal y los Länder federados tuvieron un encuentro y llegaron, bueno, pues a establecer unos objetivos claros. Más de un 50% de los ciudadanos y las ciudadanas deberían participar en la formación para el empleo. Prácticamente ya hemos llegado a esta cifra, a este objetivo. Y esto se corresponde también con lo que exige la Unión Europea de Alemania. Hay otro aspecto muy importante que sería, bueno, pues fomentar, digamos, la política de empleo en las propias empresas y sobre todo también la sostenibilidad. Hay un aspecto muy importante recalcado tanto por la Comisión Europea en su Estrategia 2020, pero que también se recoge por parte del Gobierno federal. Es algo que siempre aparece en todos los documentos. Un aspecto importante es el fuerte apoyo a los agentes sociales. Los agentes sociales son esenciales porque los agentes sociales pues son relevantes para la cualificación, la formación en diferentes sectores. Hay muchos acuerdos a nivel de empresa, hay convenios colectivos y algunos sectores ya tienen, digamos, convenios colectivos que regulan, digamos, la formación y la cualificación. Pero cuando se trata de la práctica, ahí la situación es todavía poco satisfactoria por todos lados. Todo suena muy bien tener un convenio colectivo o un acuerdo que regule determinadas cosas, pero no sirve de nada firmar el documento, colocarlo en un cajón y luego y olvidarse de este acuerdo, porque eso no nos va a permitir avanzar. Esto nos afecta a nosotros como sindicatos, como también a la patronal. Los acuerdos al final tienen que ponerse en práctica. Y quiero dar un ejemplo. Voy a hablar de la función pública. La función pública también tiene un convenio colectivo en materia de formación continua o formación para el empleo. Hay un párrafo que lo fija y dice que cada año se van a hacer conversaciones entre todos los empleados de la función pública para hablar de la cualificación. Y ahora piensen en cuánta gente haya podido leer este párrafo 5. Ni el 80 ni el 70%, menos del 60% sabía que existía este párrafo dentro del acuerdo colectivo.
Y esto es una tarea que nosotros tenemos que abordar como sindicato. Como sindicato tenemos que fomentar este asunto, sobre todo porque la cualificación debe ser, digamos, algo que tiene que ocupar un lugar eminente entre nosotros, los comités de empresa, los departamentos de recursos humanos, se ocupan de muchos asuntos, pero a lo largo de los próximos años pensamos que va a ser cada vez más importante hablar de la cualificación y formación de los empleados. Y con ello me gustaría pasar a un ámbito importante. Y aquí, desde luego, puede haber una cierta similitud con la fundación en la que estamos hoy. Ustedes luego me podrán decir si realmente hay coincidencias. El Fondo Social Europeo, la política del Fondo Social Europeo también va en dirección a desarrollar iniciativas, digamos, relacionadas con los agentes sociales. Y el Ministerio Federal de Trabajo ha elaborado en el año 2007, junto con los agentes sociales, una iniciativa. Es una iniciativa para la formación continua de los empleados, formación para el empleo. En esta iniciativa, el objetivo consistía en decir que hace falta una cualificación, una formación continua, y aquí hay muchísimas actividades que se realizan en contextos totalmente diferentes, pero en términos generales podemos mejorar, y la idea era que los agentes sociales y el gobierno deberían reflexionar para fortalecer la cualificación dentro de la propia empresa. ¿Cuál es la idea que subyace en todo esto? La idea era saber cómo nos podemos, digamos, unir. En el año 2007, pues teníamos ese periodo de fomento a través del Fondo Social Europeo, y ahí se trataba de reflexionar entre agentes sociales y gobierno sobre los pasos a dar. Medidas de formación en la propia empresa. Se trata de crear estructuras, de mejorar el marco. Antes se ha hablado mucho del consenso. Y yo siempre digo que la formación necesita de tiempo. Hasta que hemos aprobado esta directiva, lo hemos hecho en 2 años. Lo hemos debatido con la asociación, digamos, patronal, y la directiva, pues al final, bueno, pues entró en vigor en 2009 con apoyo financiero del Fondo Social Europeo y también con recursos del presupuesto federal alemán. Aquí tenemos a todos los socios que ya acabo de mencionar. ¿Y cuál es el objetivo? Se trata de fomentar, digamos, la participación en las medidas de cualificación. Y este programa no pretende sustituir a la Agencia Federal de Empleo o al, digamos, formación para el empleo público. Aquí se trata de que los empleados reciban apoyo por parte de los agentes sociales cuando, digamos, se trata de llegar a acuerdos para la formación para el empleo. Se trata de mejorar la formación en la propia empresa, y se trata también de sentar el adecuado marco para la formación continua en la empresa. Las condiciones para ello suponen que tiene que haber una buena colaboración. Y esto lo voy a intentar explicar con ayuda de este gráfico. Voy a dar además un ejemplo de un determinado sector para que se entienda. En Alemania tenemos el sector de la seguridad, un sector que se ocupa de seguridad en sentido amplio, y la patronal, junto con un sindicato, bueno, pues desarrolló un acuerdo para un plazo de 3 años
en Sajonia, Turingia y Turingia-Anhalt, y ahí se intentaba, bueno, pues se intentaba afianzar puestos de trabajo gracias a medidas de cualificación. Y aquí vemos quiénes son los responsables en este proyecto. El sector de la seguridad ha tenido la idea y la asociación, digamos, correspondiente ha llegado a un acuerdo con los sindicatos y se han definido las medidas de cualificación razonables. Es decir, que se han recogido todas las ideas y se ha solicitado fomento para un proyecto. Y a la derecha, arriba, tenemos formación continua. Y esto es prácticamente el grupo, digamos, que se ocupa de la formación continua junto con un grupo de control. Yo estoy en ese grupo de control y nosotros hacemos una valoración previa de esta solicitud. Y se podría llegar a decir, el señor Nordhaus es el sindicalista y por supuesto, dirá a todas las solicitudes que vienen del sindicato, va a decir, estos les digo que sí. Pero no es posible, según la directiva que hay digamos, que tenemos en Alemania, porque ahí, en ese grupo, digamos, de control, tenemos un grupo de control tripartito. También está ahí representada la patronal. Y esto también es un instrumento de los agentes sociales. Y si el sector de la seguridad hace una solicitud, entonces esta solicitud debe ser previamente valorada por los agentes sociales. Pero esto sigue. Nosotros hemos hecho una valoración previa de la solicitud y esta solicitud luego pasa a lo que nosotros llamamos grupos verdaderos de control. Y estos grupos de control está compuesto por 5 personas de los sindicatos, 5 personas de la patronal y 5 personas de la administración pública, es decir, del Ministerio Federal de Trabajo, el Ministerio Federal de Educación o el Ministerio Federal de Ciencia. Y todos estos dicen sí o no a la solicitud. Si se autoriza, digamos, la solicitud para un plazo de 2 o 3 años, bueno, pues entonces ya se sabe que todo esto es bastante difícil porque se recaba financiación del Fondo Social Europeo. El control es exhaustivo y por eso, digamos, para la aplicación en la práctica existe la Agencia Federal Administrativa, que es la que definitivamente decide sobre diferentes solicitudes, vuelve a analizar la solicitud y se dice el volumen de dinero se corresponde con las necesidades o hay que utilizar otros instrumentos para llegar a las cantidades correspondientes. Esta es la función del grupo control. Veo que me tengo que dar un poco más de prisa para llegar a lo que creo que les va a interesar más, y son las buenas prácticas. Quizás este ejemplo sea un buen ejemplo, por lo menos para Alemania. Ven ustedes este barco, el barco de la formación continua, que se está aproximando a una isla donde se ve a 2 indígenas, la isla de los de más de 50 años, de los de 50 plus, y están llamando, aleluya, nos han descubierto. Pues bueno, lo que queremos decir con esto es que la cualificación cada vez es más
algo que interesa a los trabajadores de una cierta edad. Y a título de ejemplo de los proyectos que se han iniciado para este colectivo entre los interlocutores sociales, les quisiera presentar algunos ejemplos. En muchas empresas no se sabe muy bien cuál es la necesidad de esta formación, o a la inversa, tampoco se sabe cuáles son los conocimientos de los trabajadores. Se dice muchas veces, si Siemens supiera lo que Siemens sabe. Con esto se quiere decir que hay que hacer ciertos esfuerzos para averiguar cuáles son las competencias de los trabajadores de una empresa. Aquí el primer ejemplo que les voy a citar es un ejemplo del ámbito minorista de la cadena de supermercados Kaiser. En Berlín concretamente. Y el 15% de los trabajadores de esta empresa que trabajan en esta cadena de supermercados en Berlín tiene más de 50 años. Y mediante este análisis de las necesidades se ha averiguado que esta proporción se va a duplicar en los próximos años. Es un colectivo al que le cuestan determinados trabajos, también le cuesta estar de pie todo el día. ¿Y qué es lo que esta empresa puede hacer? Bueno, pues se realizó el correspondiente estudio conjuntamente con los sindicatos. Pues en el marco de este estudio se habló individualmente con los trabajadores para averiguar cuáles eran sus propios deseos de formación continua, de formación adicional. Pues tal y como se ha procedido en esta empresa en Berlín, pues ahora se va a proceder en otros emplazamientos que tiene esta empresa en otras ciudades alemanas. Este tipo de estudios tan individualizados y tan exhaustivos han conducido a unos resultados verdaderamente sorprendentes para las propias empresas muchas veces. El otro ejemplo es el siguiente. En Alemania, uno de los problemas que tenemos es una escasez de mano de obra cualificada, particularmente de ingenieros. Aquí tenemos el ejemplo de una empresa de la ciudad de Schweinfurt. La empresa es una empresa en el ámbito de la mecatrónica. 2007 wird En el ámbito de los rodillos en concreto, y desde hace 2 años en esta empresa se tenía una auténtica escasez de ingenieros cualificados, por lo menos no se encontraban en el mercado laboral cercano. Y entonces la empresa se dijo, bueno, pues si no encontramos estos ingenieros cualificados en el mercado laboral, pues ¿por qué no vamos a echar un vistazo a nuestra propia plantilla? A lo mejor podemos cualificar a técnicos de alto nivel, convirtiéndolos en ingenieros. Y así nació el proyecto de cooperación con una escuela técnica cercana que ofreció esta formación adicional a técnicos que ya trabajaban en la empresa para que pudieran realizar esa tarea de ingeniería. Y lo que acabamos de describir con este último ejemplo, una cualificación superior, pues también se aplica a la cualificación de los trabajadores no cualificados o poco cualificados en una empresa. Aquellos que están realizando trabajos de muy bajo nivel que ha aprendido en la propia empresa y sin formación previa. Pues este colectivo se caracteriza por el hecho de haber ido al haber cursado la enseñanza escolar básica, pero ya hace mucho tiempo. Y hay que encontrar maneras para organizar el aprendizaje para ese colectivo, para que lo puedan comprender y
y hay pues un grupo grande de empresas que han desarrollado la iniciativa llamada Push Your Job, y consistía en un primer paso en repartir información pues en la misma cantina sobre todas las posibilidades de aprendizaje que había. Hubo negociaciones con el comité de empresa, conversaciones individuales con los trabajadores afectados a los que se quería ofertar esta formación, y ha funcionado y han obtenido la cualificación al cabo de un aprendizaje ofrecido en la misma empresa. Y finalmente, último tema, sostenibilidad y transferencia de trabajadores entre sectores. Porque se trata también de que estas formaciones se puedan transferir a otras empresas. Y vamos a ver un ejemplo. Estuve hace poco en una empresa de transporte público local. Los trabajadores de los que voy a hablar eran conductores de vehículos de transporte público. Es otro sector en el que hay una enorme falta de profesionales, y las empresas se tienen que juntar para ver qué medidas pueden tomar para ocupar estas vacantes. Pues allí en Renania del Norte-Westfalia, las empresas de transporte público se han juntado, han visto la necesidad de cooperar para encontrar la posibilidad de cubrir sus vacantes, y también la posibilidad de conservar sus trabajadores durante el máximo tiempo. ¿Cómo? Bueno, pues mediante una mayor cooperación entre los comités de empresa y direcciones de las empresas. El resultado en este caso fue el llamado convenio colectivo demográfico, en el que todos los años se fija un presupuesto de formación continua determinado al año para estas empresas, para que puedan seguir cualificando sus trabajadores. Y mediante este proyecto se ha logrado que de los 7.200 empleados que ya tenían estas empresas se pudieran recualificar, mil y pico se pudieran recualificar para ocupar puestos para los que las empresas buscaban trabajadores desesperadamente. Bueno, estos son algunos de los ejemplos que muestran cómo mediante la colaboración entre los interlocutores sociales este problema de la falta de cualificación de trabajadores cualificados se puede resolver. Hemos apoyado muchísimos llamados convenios colectivos con una componente de cualificación, es decir, cualificación en las propias empresas, proyectos muy concretos con una duración concreta. Y en cuanto a la sostenibilidad, hemos visto que una vez iniciado un proceso de estas características, el primer proyecto es solo eso, el primero. Normalmente, pues después hay una continuidad, porque estos proyectos generan un cambio de actitud por parte tanto de los trabajadores como de la dirección de la empresa. 140.000 empleados se han podido cualificar y formar gracias al proyecto, y en los últimos 3 años y medio hemos podido apoyar más de 100 proyectos concretos en empresas concretas. Bueno, esto simplemente como una descripción general de buenas prácticas gracias a la colaboración entre los socios. Muchas gracias por su atención. Gracias, Hans. Yo creo que nos has explicado con absoluta claridad y coherencia las luces, las sombras y sobre todo cómo has resaltado el papel del diálogo social en Alemania y que creemos que junto con otros parámetros pues, nos ha llevado a la situación de referencia que ahora mismo es Alemania en el conjunto de Europa. Y es verdad que has dicho algunas cosas con las que yo me identificaba, ¿no? Eso desde ese trabajo que hacemos en el ámbito del diálogo social y cómo nos queda el reto de ser capaces de trasladarlo a través de la negociación colectiva a todos los trabajadores, ¿no? Muchas veces se nos quedan en el camino muchas de las cosas que se hacen en materia de formación.
A mí lo que sí me gustaría ahora es que hubiera alguna pregunta. Yo creo que es una exposición clara, pero desde luego tenemos una oportunidad de oro. Entonces, si os apetece preguntar, intervenir. A ver, ¿alguna pregunta? Yo creo que has tenido, Hams, una intervención absolutamente clara. Bueno, pues... Ay, perdón. Al fondo hay una pregunta. Sí, hola, buenas tardes. Yo tengo una pregunta que se me ha quedado antes pendiente, que se la quería preguntar al señor Henkens, pero yo creo que usted me la puede responder perfectamente. ¿Cómo contempla la Agencia Federal de Empleo alemana la formación o el reciclaje profesional a todas aquellas personas que están trabajando por cuenta ajena, que son trabajadores por cuenta propia, perdón, que no tienen trabajadores a su cargo? Y también quería saber a qué tipo de ayudas se pueden acoger. Bueno, allí tengo que admitir que no lo sé. Ahí sí que pediría al señor Henkes que contestara esa pregunta. Sí, repito una vez más, interesante pregunta que nos ocupó mucho en los años 90, en la época anterior a 1998, con la legislación de entonces. Cuando un desempleado quería convertirse en autónomo, no tenía derecho a ayuda en este proceso, y pues esto se identificó como un defecto y se modificó, y desde entonces ya no es condición estar cotizando para beneficiarse de las ayudas que le asisten al que quiere convertirse en autónomo, y siendo autónomo después quiere formarse y tener formación continua. Hasta qué punto esto funciona en todos los casos ya es otra cuestión, pero básicamente existe estas ayudas para la formación continua de los autónomos. Pero sobre todo hay muchas ayudas en la fase de creación de una empresa. Allí sí que también se da esta garantía básica y toda una serie de otras prestaciones, pero hasta hace poco pues hubo un caso en el que se quiso reivindicar esta prestación como un derecho poco menos que fundamental, y pues este caso sirvió de motivo de un fuerte debate al respecto. Pues ahí ha resultado que esas prestaciones y estas ayudas se reparten con un cierto criterio discrecional. Pues allí se ha visto que hay todavía necesidad de hacer algo más para que estos trabajadores tengan un derecho más consolidado de ayudas. Quizás la señora Dorn pueda hablar de ello cuando le toque la parte empresarial. So, ja, das ist ein schöner Hinweis, ja. Also es ist so, wer jetzt schon... Ha habido ahora un inciso que no hemos podido oír. Bueno, quien ya lleva varios años de autónomo en Alemania, los autónomos no están obligados a cotizar al régimen de subsidios al desempleo, por lo cual tampoco tiene el derecho a una serie de prestaciones que dependen de esas cotizaciones. O sea, el que no ha cotizado al Fondo de Seguro de Desempleo no tiene derecho a estas prestaciones, pero puede cotizar voluntariamente si interesa. Sobre todo cuando alguien emprende un nuevo negocio y no está seguro de tener éxito, pues puede seguir cotizando voluntariamente. José Manuel, por favor. Sí, buenos días. Muchas gracias por su intervención. Si yo lo he entendido bien, sobre todo la parte final, me ha parecido comprender que en Alemania existe una práctica de diálogo social entre los agentes sociales y la administración
que tanto a nivel sectorial como a nivel de empresa les permite, sobre la base de una detección de un problema que tiene que ver con la cualificación o con la elevación de determinados estándares de cualificación, proponer proyectos de intervención, de actuación para incidir en esa problemática, bien sea en una empresa o en un sector o bien sea en un colectivo. Esto es lo primero que quería saber si es correcto. Si es así, quería saber si existe un marco regulatorio para eso, si es una iniciativa de los agentes que tiene un marco, si existe una financiación establecida o van contra fondos europeos, como nos ha comentado. Y luego también si esos proyectos los ejecutan los propios que los proponen o colaboran con entidades o técnicas o asistencias técnicas para su desarrollo. Muchas gracias. Sí, gracias por insistir en este aspecto. He intentado explicar y quizás convenga volver sobre ello. Para estos proyectos se recurre a recursos del Fondo Social Europeo. Los proyectos que se realizan, o sea, esos proyectos se realizan por el Fondo Social Europeo. Y cuando he hablado de 207 proyectos, disponíamos de un presupuesto total de 140 millones, tanto de recursos del Estado federal como del Fondo Social Europeo. Y gracias a este fondo se han podido subvencionar ciertos proyectos concretos, siempre con la condición de que los correspondientes interlocutores sociales estuvieran de acuerdo. Eran ellos, además, los que tenían que llegar a un proyecto concreto para su empresa o su sector. Bueno, en un sector, por ejemplo, en las empresas de transporte público regional o local, bueno, pues ahí se juntaron tanto el lado empresarial como el lado de los trabajadores de este sector en esta región concreta y acordaron elaborar un plan de 2 o 3 años de duración, y en este plan se establecían exactamente aquellos trabajadores que iban a ser objeto de la cualificación. Y tan solo cuando se había firmado este acuerdo se pudo acudir a la financiación a través del Fondo Social Europeo y los recursos del Gobierno federal. La segunda pregunta de cómo se procede a estos, cómo se accede a estos proyectos, pues se basan en la demanda. Es decir, en las propias empresas se tiene que detectar una necesidad. También podría ocurrir al revés. Podría ocurrir que cualquier prestatario de la formación podría acercarse a una empresa ofreciéndole un servicio diciendo, bueno, tenemos un proyecto fantástico, pero estos proyectos normalmente no se ajustan a las necesidades de la empresa. Así que, por regla general, tienen que ser las propias empresas o el propio sector el que detecta una necesidad y después diseña un proyecto para solucionarlo. Si para ello necesitan ayuda, por ejemplo, en la gestión financiera, que a lo mejor no es lo que la empresa quiere hacer por su cuenta, bueno, pues entonces efectivamente se puede recurrir a una empresa externa que se encargue de estos temas o que organice los workshops, pero no al revés. Siempre tiene que ser una demanda que emane de las empresas o del sector. Bien, a mí me gustaría hacer una pequeña valoración. Hará como 4 años, cuando empezamos a hablar en el ámbito de la formación para el empleo, de la formación dual, a nosotros nos daba muchísimo miedo, porque era un gran desconocido y siempre a lo desconocido se tiene miedo. Yo creo que esta jornada nos ha permitido acercarnos a la formación dual. Es verdad que Alemania no es lo mismo que España, pero yo creo que puede ser algo importante para el futuro, sobre todo de nuestros jóvenes,
Y sobre todo, algo que nos preocupaba a nosotros era en esa futura formación dual, qué papel tenían los interlocutores sociales y en concreto las organizaciones sindicales. Y la verdad es que me voy tremendamente satisfecha del papel que se juega por parte de los sindicatos en Alemania, en el diálogo social y en el futuro modelo que vamos a diseñar. Ojalá tengamos el mismo protagonismo. Muchas gracias, Hans Ulrich. Yo creo que nos ha venido muy bien tu intervención. Y vamos a dar paso, cuando Ricardo quiera, al siguiente interviniente.